colocar sobre el inicio, ¿no es cierto?, de la bifurcación, pueden ver que la guía pasa prácticamente sola sin ninguna dificultad. Por lo tanto, aunque a mí no me gusten las crónicas, probablemente este debe ser uno de los catéteres que nosotros sí deberíamos tener en nuestro laboratorio. Ya si nos gustan bastante las crónicas, este microcatéter también, esta era una lesión ostial, como les digo, la idea es solamente mostrar para qué puede servir. Acá nos tenemos un caso que hicimos con mi jefe en Italia, un IBUS sobre la posterolateral. No sabíamos bien identificar dónde estaba el cap proximal de la circunfleja, lo vimos por IBUS, colocamos el supercross de 120 y logramos canular, ¿no es cierto? Logramos enganchar el cap proximal y logramos avanzar la guía hacia distal. Como pueden ver en estas dos imágenes, esta punta de 120 grados se estira fácilmente, ¿ya? Y por lo tanto es fácil de movilizar, fácil de trasladar y rápidamente quedan en por lo menos 90 grados o incluso menos. Por lo tanto, considerar grados de 90 o menos, la verdad es súper innecesario. Y hoy en día los expertos te dicen que manejar uno de estos microcatéteres tiene que ser el de 120 grados. Por otro lado, el grupo 3 son los modificadores de placa, el más conocido y el que más usamos en la práctica clínica, el Corsair, que permite, ¿no es cierto?, ir haciendo un torque, ir modificando, ¿no es cierto?, ir dando un poco más de soporte. Probablemente este es el que más usamos nosotros el día a día en anterógrafos o en retrógrafos septales, porque se engancha bastante bien sobre la placa, nos permite, ¿no es cierto?, sostener un buen peso, ¿no es cierto?, para que el microcatéter no se nos vaya hacia atrás y podamos empujar hacia adelante nuestra guía. Por lo tanto, el Corsair también es un caballito de batalla dentro de las oclusiones crónicas, sobre todo anterógrafos y retrógrafos septales. También están todas las familias de los Turnpike, y quiero destacar un poco el Turnpike Gold, que cuando hemos visto muchas veces que nosotros logramos avanzar la guía, no logramos avanzar los balones. Nos tocó un caso con José Luis hace también un mes atrás, que tuvimos que terminar con granuloplastía, con todos los riesgos que significa eso, con explotando balones para poder cruzar. Pero si hubiéramos tenido tal vez un Turnpike Gold, al tener oro en la punta, se engancha en la placa y entra como un tornillo a través de toda la placa coronaria, por lo tanto, te da un soporte increíble para poder pasar hacia distal. Este es un microcatéter que es bastante caro, por lo tanto, uno debería usarlo lo menos posible. La práctica clínica de nosotros en el hospital va a ser muy poco probable que entienda, ¿no es cierto?, la gente que lo necesitamos, así que va a ser muy difícil, vamos a tener que aplicar otro tipo de técnica. Y en ese sentido también aparece como el grupo 4, que son los microcatéteres de doble lumen. Existen varios, pero acá en Chile tenemos dos. Tenemos el Sasuke, que es el que es más difundido, y el que acaba de llegar a Chile se llama Recross, probablemente se va a partir distribuyendo de aquí a 2 semanas más, y quiero mostrarle un par de casos de cada uno. La gracia de tener un microcatéter con doble lumen es exactamente lo mismo. Nos permite, uno, estar enganchado en un vaso principal, acceder a un side branch o acceder a una oclusión ostial, donde nosotros no podemos identificar muy bien el cap proximal, lo cual nos da, ¿no es cierto?, un soporte increíble este microcatéter, y a través de un segundo, ¿no es cierto?, orificio, avanzar nuestras guías hacia distal. Esto permite, ¿no es cierto?, dar una fuerza tan importante que la guía nosotros la podemos ir cambiando, ir mejorando, pero este microcatéter es poco probable que se vaya moviendo porque da un soporte bastante bueno. A diferencia del Sasuke con el Recross, las diferencias son que el Recross tiene son dos cambios de guía over the wire, a diferencia del Sasuke, ¿no es cierto?, que tiene un Rapid Exchange. Esa Rapid Exchange nos permite, ¿no es cierto?, tener una guía distal y ir cambiando sobre over the wire la segunda guía para la que nosotros tenemos que ir modificando las curvas a donde nosotros queremos estar. Este es el primer caso, este caso lo hizo Dante, que lo hicimos para el sitio live. Como pueden ver, era una trombosis, o una restenosis tardía ya de un stent puesto creo que en el año 2012. No podíamos identificar de forma bastante adecuada dónde estaba el cap proximal, así que lo que hicimos fue hacerle un IBUS. Pudimos identificar bastante bien el cap proximal. Acá pueden ver el microcatéter Sasuke. Lo posicionamos justamente donde creíamos que estaba la entrada del cap proximal, y en ese sentido, con una guía que fue una Ultimate Bros, que sabemos que no tiene mucho peso, logramos acceder y logramos entrar hacia el cap proximal hasta el cuerpo de la oclusión. Por lo tanto, este catéter, como yo les digo, nos permitió dar un soporte en esta posterolateral y nos permitió ir cambiando guía, y la verdad es que identificando bien el punto de entrada, una Ultimate Bros avanzó adecuadamente. Este caso es bastante, ¿cómo se llama?, que nos enseña bastante, porque utilizamos los tres tipos de microcatéter que tenemos en el Sotro, un Sasuke, después para el cuerpo de la oclusión avanzamos un Corsair Pro. Con el Corsair Pro nosotros logramos avanzar hacia el ramo posterolateral distal,
cambiamos la guía por una acción Blue, avanzamos nuevamente el Sasuke para lograr avanzar hacia el Side Branch, y por último cambiamos la guía distal por una nueva acción Blue con un Fine Cross. Por lo tanto, como pueden ver, es verdad que es bastante costoso y bastante a lo mejor difícil de realizar, pero las oclusiones crónicas son así, y la elección adecuada de los microcatéteres y de las guías nos permiten tener un éxito adecuado. Este es el resultado final de la oclusión que realizó Dante, con un muy buen resultado. Por último, el recross, como les decía, la gracia que tiene es que son dos guías over the wire que van en paralelo. En una va hacia dos puntos que están en 180 grados, una distinta de otro, y nos permite, ¿no es cierto?, cambiar cualquiera de las dos guías. Este es un caso clínico que hizo la semana pasada mi jefe en Italia. Como pueden ver, se avanzó, no se veía muy bien dónde estaba el punto de entrada de la descendente anterior, se colocó una guía en la diagonal. Con este microtéter fue cambiando, ¿no es cierto?, las posiciones, logró avanzar hasta la parte proximal, probablemente en una zona de disección. Logró avanzar a través de la guía que estaba distal en la primer cap proximal, y uno tiende a decir que el Parallel Wave Technique es algo ya que está medio obsoleto, pero probablemente con el recross, permitiendo, ¿no es cierto?, modificar y cambiar las dos guías, a diferencia del Sasuke, que una Rapid Exchange, probablemente tengamos de vuelta el Parallel Wire. Acá logró nuevamente llegar a distal con un resultado bastante adecuado. Nico, ¿cómo estamos en el tiempo? El tiempo estamos No, medio... me queda una. Ya, Sí, vale. en otro uso nomás, solamente la colocación de los coils. A ver, recordarse que el Fine Cross es el que tiene mejor lumen, por lo tanto el Fine Cross es el que nosotros deberíamos usar si necesitamos colocar coils por algún tipo de perforación. Tengan cuidado sobre todo con los core 6 que uno está dando giro y puede romperse. Y a modo de conclusión, y dependiendo del centro obviamente, nosotros deberíamos tener 5 tipos de microcatéter. 2 del grupo 1, una Workhorse microcatéter, el Caravelle, el Supercore 120, al menos del grupo 3 que son de modificadores de placa, y al menos uno de los que tengan, ¿no es cierto?, doble lumen. Muchas gracias. Muy bien, Nico. Excelente presentación. Creo que resumir esto en 10 minutos, 12 minutos es un trabajo importante, así que muchas gracias. Después vamos a dar algunas oportunidades para las preguntas. Siguiendo con la agenda, la bienvenida a mi amigo Reinaldo, ¿no es cierto?, a todos ustedes quienes conocen, quien nos va a dar un poquito sobre la indicación clínica y que justifique que nos entretengamos en una CTO. Reinaldo. Hola a todos. A ver si me dan el pase de... Tienen que autorizarme para entrar al video. Sí, tú ya estás en pantalla. ¿Puedes compartir tu pantalla? ¿Ahí se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias Luis y Mario por la invitación a este webinar, que espero estar a la altura de las dos charlas previas. Bueno, a mí el título dice, ¿por qué realizar una angioplastía CTO? Evidencia clínica. Ahí se ve, parece. Perfecto. Bueno, nuevamente el saludo. El título, como ven ahí, es quiero tratar de mostrarles la evidencia que hay para esta técnica tan bonita, tan desafiante, tan entretenida, pero que la verdad es que la evidencia clínica no es, creo yo, la que quisiéramos. Bueno, si pensamos en por qué realizar una angioplastía en general, ¿no es cierto? Uno piensa que es la idea, primero, mejorar la sobrevida, disminuir los eventos cardiovasculares y también, ¿por qué no?, mejorar la calidad de vida. Vamos a ver cómo aplica estos conceptos a la angioplastía CTO. Este es un metaanálisis del año 2015, ¿cierto?, en que son fundamentalmente 25 estudios observacionales, aquí no había ningún ensayo randomizado, en que se incluyeron prácticamente 29.000 pacientes con un endpoint primario, mortalidad de todas las causas, y ahí están, ustedes ven los endpoints secundarios, los clásicos, ¿no es cierto?, infarto, cirugía, reconstrucción de paso objetivo, stroke, etc. El seguimiento fue a 3 años y un mes, y la verdad es que sin existir características basales, este metaanálisis de los ensayos, como les digo, de registro, fue espectacularmente bueno para la angioplastía CTO, porque ustedes ven que para efectos de mortalidad de todas las causas fue significativamente mejor, para efectos de el infarto no logró la significancia estadística, pero rozó prácticamente la significancia. Vemos abajo el MACE,
también, seguimiento 3 años, muy favorable a la angioplastía de CTO, y respecto a angina, también con un odds ratio de 0,38, muy favorable para la técnica de angioplastía sobre la CTO. Sin embargo, cuando vamos a la otra cara de los trabajos, ¿no es cierto?, los trabajos que nosotros le damos mucho más potencia en términos científicos, cuando vamos a los ensayos clínicos, el resultado empieza a cambiar. Este estudio, el Explore, que es del año 2016, esta es la fecha de publicación, ¿cierto? Fue un estudio que fue multicéntrico, 14 centros de Europa y Canadá. Ustedes ven ahí 304 pacientes. Estos eran pacientes que tenían un infarto y luego encontraban que dentro de ese primer evento había una oclusión crónica y se programaba desocluir este vaso. El endpoint primario, acá no fue un endpoint clínico, sino que fue un endpoint de función ventricular, que todos sabemos que es un surrogate de eventos clínicos. El seguimiento fue a 4 meses, la tasa de éxito fue un 73%, y vemos, sin embargo, que en este ensayo los resultados no fueron lo que se hemos esperado, y la fracción de eyección en el seguimiento no mejoró, ni tampoco mejoraron los volúmenes de fin de diástole. En este ensayo se hace, en la discusión, se destaca así que, y aquí está en rojo, ¿no es cierto?, que cuando tratamos la EA, o cuando trataron la descendente anterior proximal, los resultados sí fueron favorables a la intervención. Sin embargo, esto no era el endpoint primario, por lo tanto, nosotros podemos decir que este trabajo randomizado, su resultado fue negativo, ¿no es cierto?, ya que el evento evaluado, ¿no es cierto?, fue la función ventricular, no hubo diferencia. El MACE tampoco no lo puse por el tiempo, no hubo diferencia, pero dejando vuelta el hecho que probablemente si uno tratara vasos proximales y fundamentalmente la descendente anterior, las cosas pudieran ser distintas. Este es otro estudio, el Decision CTO, publicado en 2019. Este es un grupo coreano fundamentalmente. Aquí vemos, es angioplastía de CTO versus manejo médico, criterio de ingreso, isquemia silente, angina estable, síndromes coronarios agudos, vasos de tamaños importantes, superior a los 2,5 milímetros, endpoint primario los habituales, ¿no es cierto? Y vemos que nuevamente este ensayo clínico no logra demostrar que la angioplastía de CTO es superior al manejo médico. Aquí el mismo trabajo, ustedes ven todos los endpoints secundarios, muerte, cardíaca no cardíaca, infarto, stroke, eventos combinados, todos los subgrupos y todos los endpoints secundarios, no hubo superioridad del tratamiento percutáneo. Ahora, nuevamente en la discusión, hubo una alta tasa de crossover, sobre el 20%. Este fue un estudio que se terminó precoz, lo cual le ha pasado a casi todos los ensayos randomizados a este tema, porque la tasa de reclutamiento es muy lenta. Y lo otro que es importante cuando uno ve eventos duros es que la mayoría de los enfermos tienen funciones ventriculares conservadas, y nosotros sabemos que esos pacientes en general, los cuadros crónicos estables, tienden a ser de mejor pronóstico. Un tercer estudio, el EuroCTO, ¿no es cierto?, en Europa, por supuesto, 28 centros, 407 pacientes, ¿no es cierto? Aquí eran pacientes con cardiopatía coronaria estable, que estaban sintomáticos o tenían test de isquemia positivos, y en estos casos, perdón, disculpen ahí, me estoy haciendo trampa, ahí está. El endpoint primario esta vez fue calidad de vida, ¿ya? Ellos siguieron al paciente un año, la tasa de éxito también sobre el 80%, y vemos que para toda la escala del score de Seattle, de calidad de vida en función de la angina, fue claramente una mejoría para el grupo de angioplastía. Por lo tanto, en este estudio, ¿no es cierto?, vamos a decir que fue un estudio randomizado positivo para lo que estábamos comparando, que era calidad de vida. Posteriormente, este año, un trabajo que ha sido presentado en el Congreso Europeo de Cardiología el año pasado, publicado en la revista India de Cardiología. Aquí toman 15 estudios en que sí ya incorporan este metaanálisis, al menos los 3 que comentamos, más 2 ensayos clínicos randomizados,
Aquí está el detalle, los pacientes, ustedes ven, van desde 100 hasta un registro de 1300, las edades, la fracción de eyección, todos con fracción de eyección preservada, salvo uno que tiene 41, con un estudio pequeño, ¿cierto? La comparación de angioplastía versus tratamiento médico de este tipo de lesiones. Y en este metaanálisis, al igual que el metaanálisis de 2015, vemos que para todos los eventos combinados, fundamentalmente lo que es relacionado a mortalidad en este caso, tenemos que el MACE es favorable a la angioplastía, las causas de mortalidad, cualquier causa de mortalidad también, y la mortalidad cardíaca también favorece al procedimiento percutáneo. Respecto al infarto, igual que el estudio del 2015, rozó la significancia estadística con 0,81. Ya queda poco, para no seguirlos aburriendo, aquí tenemos qué dicen las guías. O sea, hemos visto que, en resumen, los trabajos randomizados no nos apoyan tanto, pero sí, por lo menos en calidad de vida, los registros son bastante categóricos de que los metaanálisis que sirven. ¿Qué dicen nuestras guías? Esto es muy parecido a las guías anteriores americanas y las 2018 europeas, ¿no es cierto? Que la revascularización de la CTO debe ser considerado en pacientes con angina refractario a tratamiento o que tengan documentada isquemia en relación al territorio del vaso ocluido. Y en lo que está redactado en la guía, me parece interesante, esto está literal, ¿no es cierto?, que en términos generales, o sea, hablando así a grandes rasgos, el tratamiento de la CTO debe ser análogo al tratamiento de una lesión no CTO. Ellos plantean que uno debe tener en consideración que existe más riesgo en términos de uso de contraste, procedimientos más largos, son más costosos, como alguien señaló, pero la verdad es que si uno usa la lógica de ir sobre territorios grandes, particularmente descendente anterior o grandes masas de miocardio, probablemente pudiera lograr un impacto en eventos más duros. Sin embargo, como les muestro, la evidencia no es categórica en eso. El año 2019, ¿no es cierto?, del EuroCTO Club, ¿no es cierto?, aquí tenemos las recomendaciones. Ellos dicen que una PCI exitosa en CTO disminuye la isquemia, la frecuencia sería de angina, por lo tanto va a mejorar la calidad de vida. Cuando fallamos en revascularizar un paciente, independientemente que haya sido un CTO, estamos dejando un paciente con revascularización incompleta, lo que sabemos que se asocia a disfunción ventricular. Hay un potencial arritmogénico a la CTO, más o menos un 3% pueden presentarse con arritmias ventriculares malignas. Nosotros tuvimos un caso bien espectacular en el hospital que Luis trató y un paciente está en tormenta eléctrica de una CTO. Y finalmente, dado que la mejoría en sobrevida solo se ha visto en registro, la PCI debe ser realizada con la finalidad de mejorar síntomas y calidad de vida. Entonces, para terminar, a la pregunta que me pidieron, yo pienso que respecto a mejorar la sobrevida, yo creo que tenemos dudas. Personalmente creo que estas cosas van a depender del número de pacientes que logren entrar y una buena selección, fundamentalmente de grandes territorios de miocardio vinculados a la CTO. Los eventos cardiovasculares también estamos ahí, yo creo que todavía la evidencia no es categórica, sin embargo, y creo yo que es el no menos importante, claramente estos tratamientos permiten mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso era, Luis, lo que les quería presentar. Gracias, Reinaldo. Gracias por ceñirte al tiempo, es un tema fascinante. Yo creo que a veces es más difícil la selección del paciente cuando la indicación es buena que la técnica a utilizar, porque son pacientes que tienen a veces infartos previos, otras comorbilidades, así que te agradezco mucho tu charla, estoy absolutamente de acuerdo con tus conclusiones. Vamos a pasar a los casos clínicos ahora, vamos a tratar de aplicar estas tres charlas, la de los toolbox y la de las indicaciones a los casos. Va a partir presentando el doctor Pablo Ramírez del Hospital San Juan de Dios. Quería agradecer a los casi 200 participantes que tenemos escuchando este webinar, que es gentileza de Camil y del Departamento de Hemodinamia de la Sociedad Chilena de Cardiología. Así que, Pablo, te escuchamos con tu caso clínico. Muchas gracias, doctor Araya, gracias a Luis y a los organizadores. Vamos a partir. En honor al tiempo, traté de elegir un caso que se acotara a los 10 minutos, ¿cierto? Se trata de un hombre de 59 años que tiene antecedente de cardiopatía coronaria, ya tiene una angioplastía en contexto de un infarto de par inferior en octubre del año pasado, y el otro antecedente mórbido que tenía era ser fumador activo.
Dentro del primer estudio, en relación al estudio que se realizó en el infarto, lo primero que llama la atención del territorio izquierdo es que en la proyección craneal, ¿cierto? Y en relación a la flecha, pueden ver la falta de la descendente anterior. No confundirse, lo que está arriba, en el fondo es una gran obtusa marginal, que es esto de acá. En la araña, efectivamente, se ve la oclusión de la descendente anterior en segmento proximal, y si agudizan un poco la mirada, en especial en la proyección caudal, pueden ver que no es un CAP proximal abrupto, sino que más bien tiene un canal anterógrado que es de escaso trayecto, pero para fines prácticos tiene un pequeño canal. La revascularización, como les comentaba, en relación al infarto fue con un stent fármaco activo, un Ultimaster 35x24, y aquí lo que llama la atención claramente es que desde territorio derecho hacia territorio izquierdo, en este caso la descendente anterior, se ve una gran cantidad de colaterales septales, ¿cierto?, que llenan la totalidad de la descendente anterior hasta el CAP distal de esta. Cabe mencionar que, bueno, el paciente post-procedimiento, ¿cierto?, el ecocardiograma mostraba básicamente una fracción de eyección peri 45%, y nosotros por estándar tratamos de hacer todos los pacientes pruebas de isquemia, y este paciente a las 6 semanas tenía una valoración de isquemia con un MI que hablaba de un territorio territorio de la descendente anterior cerca de una isquemia de 11%. Dicho eso, se fue planificando la estrategia. Para los que no están familiarizados, este es el score JCTO, en fondo, para ver el grado de dificultad de una oclusión crónica, y contempla varios puntos. De entre ellos, cómo está el CAP proximal de la oclusión crónica, y en este caso yo ya le había adelantado, se veía un canal en forma anterógrada, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos da 0 puntos en relación a esa instancia de cómo está el CAP proximal. No impresionaba que estuviera un vaso calcificado, así que sumamos 0 puntos de nuevo. Como pudieron percatarse, el segmento de la oclusión era un segmento bastante recto, no habían angulaciones, por lo tanto, una vez más sumamos 0 puntos. En relación al largo de la oclusión, era básicamente cercano a 20 milímetros, por lo tanto, aquí caemos en 1 punto, y como era el primer intento, suma 0 puntos. Así que raya para la suma. Este JCTO score de este paciente en particular nos dio un punto en la suma, y esto quiere decir que es una oclusión crónica de complejidad intermedia. ¿Qué quiere decir complejidad intermedia? Cierto que al cabo de 30 minutos, en estricto rigor, el 70% de las veces uno debiese, antes de los 30 minutos, haber cruzado la oclusión. Se eligió accesos vía radiales, radial derecho y radial izquierdo, ¿cierto? Los catéteres guías, como pueden observar ahí, es un Jatkin derecho y un Icari izquierdo. En general, aquí en San Juan de Dios ocupamos, y en lo personal ocupo harto catéter Icari, ¿ya? Me es bastante amigable. Y aquí primera cosa que tengo que pedir excusas, pero por alguna razón que no entiendo no me logró grabar el intento enterógrado, porque lo que inicialmente planteé, ¿cierto?, considerando que era un JCTO de 1, ¿cierto?, y una oclusión bastante recta, intenté hacer un enfrentamiento enterógrado, ¿cierto?, obviamente con la inyección contralateral, para marcar la distalidad de la descendente anterior. Así que como ya algunos de los expositores anteriormente mencionó, que en este caso fue de antes, uno con una guía floppy en el fondo se posiciona en el CAP proximal, ¿cierto? Que en estricto rigor el CAP proximal debe estar cercano a la altura de donde está la flecha. A continuación, posición catéter, un microcatéter fine cross, ¿ya? Que tiene la gracia que es un catéter bastante amigable, sobre todo para hacer el cruce de este tipo de oclusiones que no estaba particularmente calcificada, y su diámetro es 0.6 milímetros. Posicionado el microcatéter fine cross en el CAP proximal, y insisto nuevamente, era una oclusión bastante recta, no se veía gran cantidad de calcio. Mi primera aproximación fue ir con una guía Gaia Second. Para los que no están familiarizados con esta, es una guía que es hidrofílica, con una punta hidrofóbica, es cónica, tiene en su punta mide 0.011 pulgadas, y tiene un gramaje en la punta de 3.5. Después de varios intentos, lamentablemente, no logré pasar más allá de la mitad de la oclusión, así que rápidamente escalé a una Pilot 200, que en general es de bastante uso en todos los pabellones de hemodinamia, pero les recuerdo que la punta es de 0.014, es una guía hidrofílica y con un peso de 4.1 gramos. Nuevamente no logré avanzar mucho más allá, y tanto así que caí en un trayecto subintimal,
ya a la mitad de la oclusión, así que traté de entrar a hacer una reentrada hacia el lumen verdadero, y mi opción en este caso fue una guía Miracle 12, una guía de 12 gramos, ¿cierto? Y después de varios intentos y consumiendo harto tiempo de radioscopía y ya llegando casi cercano a los 25 minutos, y no logrando el éxito de abordaje de esta CTO, insisto, ya CTO 1 vía enterógrado, paré. Y la opción en el fondo, como ya en los casos, no sé, este caso en el fondo, en ningún caso de oclusión crónica, uno analiza el plan y la estrategia a seguir el día de la oclusión. Esto ya una semana antes yo ya lo había valorado. Y como les advertí en la predicción de la coronaria derecha, la gran cantidad de colaterales septales sea apetitoso en el caso de fracasar el intento anterógrado, ¿cierto? Tener un abordaje retrógrado. Y aquí lo importante en relación a las colaterales, las colaterales en el fondo desde el territorio derecho al territorio izquierdo, es elegir cuál es la mejor. Mejor no solamente cuál es la mejor en relación al diámetro, sino que además si tiene curva contra curva, qué tan flexosa es, ya son varios los análisis que hay que ver. Aquí claramente hay colaterales muy apetitosas, ¿cierto? Aquí está gran colateral septal, está esta segunda, y en relación a esta segunda me voy a tener, si ustedes se fijan y uno logra hacer el trayecto de la misma, es una colateral, como pueden ir viendo, que tiene mucha curva y contracurva. Entonces eso probablemente iba a dificultar mucho el avance del microcatéter. Así que dicho eso, opté por la primera, que está en verde, que es una colateral bastante directa, que llega bien cercana arriba al cap distal de la CTO. Así que opté por irme y navegar por esta colateral que está en verde. Para eso, en el fondo, hay varias guías que navegan en forma amigable. En general, a mí en lo particular, para ir cruzando por ramos septales o colaterales septales, me gusta mucho la guía Sion Black, que es una guía que tiene una cubierta polimérica de 0,8 gramos. Es muy amigable para navegar por curvas y contracurvas, ¿ya? Así que una vez que logré avanzar y elegir la septal que ya había previamente escogido para el abordaje, avancé un microcatéter Caravelle, ¿ya? El Nico muy bien hizo una exposición muy acabada de todos los microcatéteres, y el Caravelle en general es bastante amigable para recruzar y avanzar por colaterales septales, básicamente porque navega muy bien. Y segundo, en caso que uno se enfrentara a alguna curva, tiene la gracia, y eso es lo que la publicidad de la empresa remarca, en el fondo, que aunque hay una curva o contracurva, el diámetro interno del Caravelle no se disminuye el diámetro. Por lo tanto, en el fondo es mucho más fácil o más amigable el intercambio de guía. Con el microcatéter Caravelle ya posicionado en el cap distal de la CTO, procedí a una guía Conquest Pro, que es una guía que es cónica, su punta es de 0,09 pulgadas, obviamente tiene, el nombre lo dice, tiene 12 gramos, e intenté hacer una primera aproximación, que no tengo la imagen acá, pero esta es toda esta guía que es radiopaca, que son 20 centímetros de radioopacidad. Intenté avanzar inicialmente a cruzar y entrar al lumen verdadero en forma retrógrada, pero no pude. Así que básicamente a posterior lo que hice, una estrategia mixta, ¿cierto? Dejando la guía Conquest Pro, que es la que, insisto, estoy marcando acá, insinuado en el cap distal de la CTO. Vía anterógrada avancé nuevamente el microcatéter Finecross, que ya lo habéis utilizado, ¿cierto? Una guía Ranthrough, la guía floppy estándar, y con eso opté por una técnica de CART, que después les voy a hacer una pequeña ilustración de en qué consiste. Y sobre la guía Finecross avancé un balón Rebray, que es un balón de bastante buen perfil, de 2×15. Procedí a inflarlo, y al desinflar logré avanzar la guía Conquest Pro 12 hacia proximal de la CTO, logré efectivamente cruzar la CTO, entrar al lumen verdadero, y afortunadamente, para mi sorpresa, el Caravelle logró avanzar con cierta facilidad en forma retrógrada y logré abrir un canal bastante apetitoso, cosa que la Ranthrough logró pasar por el canal que me dejó el Caravelle. O sea, esto quiere decir que no fue necesario hacer cambio de guía, exteriorizar la guía y hacer el cambio vía anterógrado. O sea, Conquest
microcatéter Caravelle, logré cruzar la oclusión, se abrió un canal mucho más amplio, y con ese mismo canal que se abrió, logré avanzar en forma anterógrada la guía Ranfro, que es una guía caballito de batalla. Pablo, estamos en el tiempo. Me quedan 2 diapos. El CART, como les comentaba, ¿cierto? Vía anterógrado, uno infla en valor que está en subintimal, y vía retrógrado, al desinflar, uno logra entrar al espacio subintimal y luego entrar al lumen verdadero. Balones relay, ¿cierto? Para preparar la lesión. 3 stent, inicialmente había programado 2. El tercer stent, que estaba distal del primero, fue básicamente porque observé un rasgo de disección. Y el control final es súper satisfactorio. Se recuperó el flujo en la totalidad de la descendente anterior. Y para finalizar, cosa importante que siempre le digo a los becados. Primero, la selección de los pacientes, como muy bien habló Reinaldo, no es abrir arterias por gusto. Segundo, es súper importante, es planificación de la estrategia con días de anticipación. Tener claro la estrategia, el abordaje, anterógrado, retrógrado, tener el material disponible y no encontrarse con sorpresas que uno le falta material al momento de hacer el procedimiento. Lo otro, fundamental, anticipar las complicaciones. Ya tener un kit de pericardocentesis, tener los stent cubierto. Nosotros en el pabellón tenemos un ecógrafo 24/7 disponible. Y finalmente, saber cuándo finalizar. Ya, en el fondo no volverse loco, si uno ya se está comiendo los tiempos de fluoroscopía, saber decir basta, parar y reprogramar el paciente y quizás cambiar estrategia o pedir ayuda. Gracias. Excelente, Pablo. Muy bonito caso. Creo que varias cosas más allá del éxito, ¿verdad? Creo que es rescatable. Primero, felicitar a tu laboratorio por la disponibilidad, ¿no es cierto?, de la gran cantidad de guías, que aquí lo importante es no ir probando ni saber cuál uno debe usar, ¿de acuerdo? Exacto. Y eso va de la mano un poco con la planificación, como tú bien dices, que es parte del éxito de esto. Mario, ¿algún comentario al respecto? No, sí, bueno, yo conozco cómo trabajan ahí, porque tuve la oportunidad de estar con el grupo de San Juan y con Pablo, así que felicitaciones. Y lo otro rescatable además es la selección del paciente, porque un paciente post-infarto, donde se demuestra más viabilidad, así que, bueno, técnicamente que practican la técnica híbrida, el concepto híbrido de manejo del asitivo quedó muy bien reflejado en este caso, así que, muy bien, pues yo creo que podemos seguir con el siguiente. Excelente. Eso, gracias. Gracias, felicitaciones, gracias. Bueno, me complace presentar, sí, yo sigo presentando el sur, represento al sur, ya a mi amigo Aníbal Domínguez, quien va a compartir desde Los Ángeles, Chile, por si acaso, nadie se confunda. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores, no sé si me escuchan bien, voy a compartir la pantalla. Bueno, nuestro hospital tiene una característica bien al sur, como bien comentaba el doctor Pérez, pero la característica principal es que es un hospital pequeño que no tiene cirugía de backup, no sé, tiene cirugía cardíaca de backup quirúrgico, y por lo tanto tenemos que seleccionar muy bien los pacientes que vamos a realizarle un programa de oclusión crónica, ¿ya? El principal elemento aquí es la selección del paciente, poder derivar a centros cuando uno quiere una angioplastía más compleja de oclusión crónica, y los que son de bajo nivel lo hacemos aquí mismo en nuestro hospital. Y le quiero mostrar 2 casos clínicos, un primer caso clínico en el cual ya estamos con un programa inicialmente en marcha, y un segundo caso clínico que nos hizo demostrar y nos hizo obligar a hacer un programa bien dedicado para poder no cometer algunos errores. Bueno, el primer caso clínico es un paciente de 58 años de una ciudad cercana a Los Ángeles, tenía la característica de antecedente de tabaquismo, fue derivado a un estudio coronario por una angina de esfuerzo, se realizó un test de esfuerzo que fue positivo precozmente, en lo cual se derivó al laboratorio de hemodinamia para hacer un estudio coronario. Impartimos la coronografía desde la coronaria derecha, lo cual ya se ve desde el segmento proximal de la coronaria derecha, una lesión leve y una lesión en el segmento medio del ascendente posterior, pero prácticamente desde el principio se llama la atención la colateralización
completa del segmento distal y del segmento medio de la arteria descendente anterior, y que las colaterales parten principalmente de una rama marginal aguda de la coronaria derecha, lo cual es importante para tener en cuenta, aunque algunas septales también de la descendente posterior a la septal de la descendente anterior también colateralizan los mismos segmentos, pero de menor grado. En una proyección oblicuo anterior derecha se ve las mismas características con una excelente colateralización de la arteria descendente anterior, media y distal. Y cuando se analiza la coronaria izquierda, se observa que la arteria circunfleja, aparte de lo que vamos a mencionar de la arteria descendente anterior, presenta una lesión angiográficamente significativa, pero en la arteria descendente anterior existe una oclusión crónica total, con algún grado de colateralización también desde la arteria circunfleja y de algunas ramas diagonales de la arteria descendente anterior. Lo más importante a analizar en la Spider es las características del CAP distal. Dejo la proyección craneal para analizar posteriormente junto a ustedes. Entonces nos enfrentamos a un paciente que tiene angiográficamente una lesión significativa en la circunfleja, una lesión que posteriormente se puede analizar esa lesión de circunfleja con un estudio funcional, una oclusión crónica total de la arteria descendente anterior desde el segmento medio, y se analiza este caso junto con una ventriculografía en el cual muestra una fracción de eyección bastante conservada con una leve hipoquinesia anterolateral. Se analiza el caso y se planifica. Bueno, este paciente se le calcula un CINTA score que es un CINTA score de 21 puntos, por lo tanto es un CINTA score que nos permite un posible abordaje percutáneo. Se decide realizar un intento de angioplastía sobre la oclusión crónica como el primer approach para una terapia percutánea. Se decide un acceso birradial utilizando inicialmente un catéter EU3.5 de 6 French, lo cual iba a determinarse según el grado de soporte del catéter, y un catéter diagnóstico JR4 6 French en la coronaria derecha para poder realizar doble inyección simultánea, y ambos dos con doble canal de curva de presión. La técnica, por las características anatómicas que le vamos a ver a continuación, se decide realizar una técnica anterógrada, con una técnica escalonada de Díaz, y obviamente facilitado con microcatéter, como hablaba el doctor Dante y el doctor Beas. Y el apoyo, ojalá en lo posible, con lo cual disponemos de nuestro laboratorio, de imagen intracoronaria. Cuando se realiza la inyección simultánea es el mejor momento para analizar las características anatómicas de la oclusión crónica. Bastante similar al caso anterior, tenemos una oclusión en el segmento médico, una oclusión crónica total, en las cuales el largo de las características de la oclusión es de alrededor de 20 milímetros, con una dificultad técnica no mayor de una segunda rama diagonal que aparece en verde, y que las características del CAP proximal principalmente es un CAP bastante afilado, no hay imágenes de calcificaciones, es un trayecto bastante recto, y lo que aumentaría un poco la clasificación en el JCTO sería principalmente la longitud, que estaría un poco por encima de los 20 milímetros. Entonces, inicialmente, si uno analiza los algoritmos de tratamiento de las oclusiones crónicas, tanto de Asian Pacific como el análisis del algoritmo americano, todo apunta hacia, dadas las características del CAP proximal, la colateralización y la visualización del vaso distal a la oclusión, y la longitud, a que puede ser una técnica por vía anterógrada con un escalamiento de guías. Bueno, fue lo que hicimos, y lo que mencionaba Dante, prácticamente utilizamos el catéter EU guía a nivel de la coronaria izquierda, avanzamos una guía de trabajo, una guía floppy, posteriormente un microcatéter que se aproxima lo más proximal a la oclusión crónica total. Posteriormente decidimos, utilizando el microcatéter, logramos franquear luego un intento no muy prolongado con una guía Fielder XT, que franqueó la lesión y logró posicionarse prácticamente a nivel de la bifurcación entre la diagonal y la descendente anterior media. Posteriormente, con el microcatéter intercambiamos la guía y utilizamos la guía de trabajo, la guía Forping inicialmente, la cual posicionamos a nivel distal de la arteria descendente anterior. Para el manejo del microcatéter utilizamos la técnica de trapping que ustedes conocen, en el cual nos permitió retirar el microcatéter y poder seguir trabajando posteriormente con la guía floppy posicionada a nivel distal de la arteria descendente anterior. Baloneamos con un balón de 1.25, posteriormente utilizamos un balón de 2.2, y inicialmente en la proyección de control y la inyección mostramos que logramos retomar el flujo anterógrado de la arteria descendente anterior, evidenciando una lesión bastante larga del segmento proximal y medio de la arteria descendente anterior, y otra lesión en el segmento distal a la segunda diagonal, que es la que aparece en ese momento.
le hicimos imagen intracoronaria, lo cual nos permitió determinar el landing zone para un primer stent, que fue inicialmente, hicimos hacer un primer stent como una técnica conservadora. Vimos las características de las capas, de las placas, y posteriormente de eso avanzamos un stent con droga de 3.0 por 36, y que lo liberamos hasta 15 atmósferas. Posteriormente a eso, dice la inyección de control, hicimos una imagen intracoronaria del stent, y además distal a lo cual nos llamó la atención de que presentaba otra placa que gráficamente se veía significativa por el área luminal y por las características de la placa, por lo cual avanzamos un segundo stent, que este fue un 2.5, en base a los diámetros de referencia que nos había dado la imagen intracoronaria. Realizamos un kissing balón con la rama diagonal. Posteriormente hicimos un POT con un balón NC de 3.5, y este es el resultado final luego de una técnica anterógrada que desde el punto de vista anatómico no era bastante compleja, pero logramos una buena apertura con una guía inicialmente suave de oclusión crónica y un microcatéter. A nivel proximal, una proyección más caudal muestra el segmento proximal, que no hay lesión a nivel del tronco de la coronaria izquierda, y el paciente quedó citado principalmente para definir un poco qué se iba a realizar sobre la arteria circunfleja y con un estudio funcional del mismo. Esta es una angioplastía en la cual se realizó con las características que va a hablar el doctor Araya probablemente más adelante, con un tiempo adecuado, en un segundo tiempo, con insumos, teníamos otras guías para poder escalonar en cuanto a el gramaje de las lesiones, y sin embargo le quiero mostrar este segundo caso, en el cual se dio todo lo que no se debe hacer, a partir de una oclusión crónica, sin un programa de oclusión crónica, sin el tiempo ni los insumos adecuados. Esto fue a fines del año pasado, sin empezar un programa inicial de oclusión crónica, por un paciente de 57 años de sexo masculino, que fue con antecedente de hipertensión, dislipidemia, tenía un antecedente de una angina inestable y una angioplastía sobre la arteria descendente anterior de la coronaria derecha en el 2008 con convencionales. El paciente empezó a consultar en cardiología por una angina de esfuerzo, se le realizó un eco con dobutamina, en el cual mostraba una fracción de eyección conservada, pero mostraba una importante isquemia de los segmentos inferiores. Se hizo un estudio coronario diagnóstico en el cual mostraba una lesión no significativa del tronco distal, se veía en la arteria descendente anterior la sombra de un esteno, el cual mostraba algunos signos de reestenosis, pero de leve, y a nivel de la circunfleja distal se observaba una oclusión crónica, ya una oclusión crónica un poco más compleja de la que podríamos realizar en nuestro laboratorio. En la arteria, en la proyección craneal, ahí. En la proyección craneal prácticamente se ve colateralización de los segmentos de la descendente posterior y de la posterolateral de la arteria coronaria derecha, con una lesión moderada de la arteria descendente anterior. En la craneal derecha se observan las mismas características, y que la colateralización parte desde ramas septales de la arteria descendente anterior, lo cual a futuro podría ser un segundo approach a través por vía retrógrada si se fracasa por la vía anterógrada. Y como les mencionaba, en la arteria coronaria derecha un stent que ya tenía desde el 2008, en el cual muestra una restenosis casi oclusiva con algo de flujo anterógrado, que si bien mantenía un poco de flujo anterógrado funcionalmente, se comportaba como una oclusión crónica total funcional, y que mostraba un poco las características de que podríamos tener dificultades con unas primeras guías más suaves de gramaje. En la arteria coronaria derecha con la proyección craneal se observa el mismo flujo anterógrado, ya con un poco de flujo bidireccional a nivel distal, producto de la colateralización, y lo que no hay que hacer, se inició una angioplastía en el momento, sin un tiempo adecuado, sin las características en ese momento de los insumos adecuados, en lo cual obviamente lo que pasó, lo que debía pasar, se fracasó como un primer intento utilizando una guía hidrofílica y posteriormente una filler XT. Se decide conversar con un centro que en este caso el Hospital Regional de Concepción, en el cual se citó el paciente, en el cual nosotros también viajamos para poder aumentar el entrenamiento de nuestro primer programa de oclusión crónica. No era una oclusión crónica con características anatómicas muy dificultosas,
quizás el puntaje del JCTU estaba dado por un punto más que nada por la angulación distal de la segunda curva de la coronaria derecha y porque estábamos hablando más que nada de una restenosis oclusiva de la arteria coronaria derecha. Se planifica junto al grupo del Hospital Regional de Concepción, el cual se decide doble acceso, un acceso radial y un acceso femoral, por vía anterógrada con técnica de escalonamiento y apoyado con un microcatéter. Se realiza una inyección simultánea de la arteria descendente anterior con el catéter diagnóstico y el catéter guía, que inicialmente se utiliza un JR4. Se intenta finalizando con una Pilot 50, se avanza con una segunda, apoyado con un microcatéter, una Pilot 150, y finalmente se logra franquear la lesión con una Pilot 200. Se logra dilatar a nivel proximal, se utiliza una técnica ancorín para poder dar más soporte y poder avanzar los balones, se coloca un stent distal en la coronaria derecha porque se observaba una lesión significativa en el ostium de la descendente posterior, se realiza POT, posteriormente se avanza un segundo stent de 3.5 en el segmento medio y un balón y un stent de 4.0 por 23 a nivel del segmento proximal de la coronaria derecha, y el resultado angiográfico es bastante bueno, se logra lograr un buen flujo anterógrado, queda una lesión en el segmento distal de la coronaria derecha, lo cual queda duda de si liberar un stent más o no, y sin embargo se decide hacer un IFR en el cual el resultado es 0.93, por lo cual esa lesión que presentaba en la coronaria derecha distal no era significativa desde el punto de vista funcional, por lo cual se dice un tratamiento conservador. El paciente evoluciona con buena evolución clínica, no presenta angina, por lo cual se decide inicialmente tratamiento médico a la lesión de la circunfleja distal, como había mencionado el doctor Venegas previamente en cuanto a las características, dado que el paciente desde el punto de vista sintomático no presentaba angina. Y este fue un aprendizaje de lo cual hay que, cuando uno inicia un programa, hay que hacerlo con los materiales, con los insumos, con el tiempo adecuado para realizar una oclusión crónica. Eso. Gracias, Aníbal, por tu presentación, por los casos. Felicitaciones, como siempre hemos felicitado al grupo de Los Ángeles. Yo creo que estos casos muestran que ustedes están haciendo cardiología intervencional de alto nivel y que además analizan sus casos con sus fortalezas, sus fallas también. Así que te felicito. No vamos a tener tiempo para discutir técnicamente. Hay algunas preguntas que van saliendo en el chat que ojalá tengamos tiempo de responderlas, y ahí a lo mejor podemos discutir un poquito de tu caso, Aníbal. Así que yo no me detengo para que presentara al doctor Sandoval, que nos presente su tercer caso del Instituto Nacional del Tórax. Jorge. Hola Mario, hola Luis. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Se alcanza a ver o no? Te ves tú, así que Ya, sácalo. compartir, ahí estamos. ¿Se comparte? Ahí sí. Vale, en honor al tiempo y no prolongar mucho más la sesión. ¿Se ve una o dos pantallas, chicos? Una. Vale, sigamos entonces. Se trata de un hombre de 65 años, hipertenso, diabético. ¿Puedes con ponerle en una pantalla carga- total? ¿Pantalla de presentación? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Una o dos? No, es que aquí lo tienes como tienes Está todo el visto panel de... pantalla. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Se alcanza a ver ahora o no? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora Dale. perfecto. ¿No? Está bien, dale. Vale, ya. Como les comentaba, un hombre ya revascularizado, con una cirugía, con una mamaria en la DA y un puente, un diagonal, con historia de Angor de 6 años de evolución, ya con full tratamiento, con una función ventricular de un 42%, con una hipoquinesia inferior. El paciente lo envían acá al laboratorio de hemodinamia y esta es su anatomía nativa. Ese es el tronco izquierdo, ¿vale? Y esta es la coronaria derecha, ¿vale? Se ve el tronco izquierdo ocluido, se llena tenuemente, digamos, algo que es la circunfleja, y la coronaria derecha se llena también en forma anterógrada. Este es el puente mamario a la descendente anterior, que está permeable, y llena por una colateral una rama marginal de la derecha. Y este es un puente diagonal venoso, que se ve permeable, y llena este gran diagonal, y por homocolaterales llena la arteria marginal en forma retrógrada hasta la circunfleja proximal. Nos planteamos tratar el tronco coronario izquierdo, los cuales nos dio 4 puntos de JCTO,
hicimos un intento anterógrado por acceso radial, tratando con inyección contralateral, tratar de ver el lecho distal. Y en el primer approach nos encontramos con una importante calcificación en el cual ninguna guía nos logró cruzar, ¿ya? Desde guía hidrofílica, guías Miracle, guías de penetración, todos apoyados con microcatéter y no logramos. Y fuimos a ver el puente venoso en forma más selectiva, y en esta encontramos una epicárdica de importante tamaño, que se las muestro acá, que desde el diagonal llena ese ramo marginal, y decidimos suspender el procedimiento y replanificarlo con un approach distinto. Un approach retrógrado a través de una arteria epicárdica, y teníamos estas dificultades que para poder canular ese puente venoso teníamos dificultad en el soporte del catéter guía, teníamos dificultades en la penetración, digamos, del retrógrado del tronco por la calcificación, teníamos dificultad en la angulación del tronco y la circunfleja, y como riesgos teníamos riesgo de la perforación de la epicárdica y riesgo de isquemia al comprometer flujo tanto de la diagonal como del puente y como de la marginal al hacer la intervención. Tal que decidimos hacerlo por vía femoral. Al avanzar por vía femoral rápidamente vimos que teníamos una dificultad. Lo hicimos con un catéter AL2 7 French, y sobre este catéter avanzamos un guideliner 6 en 7 sobre el puente venoso, y sobre ese puente venoso avanzamos un microcatéter Caravelle y avanzamos con una guía cabito de batalla hasta la zona de la epicárdica. Llegando a la zona de la epicárdica avanzamos una guía Sion Blue, y la Sion Blue observamos cómo logramos penetrar y deslizarnos a través de esa epicárdica. Fuimos avanzando con mucha suavidad y llegamos hasta la circunfleja proximal. Llegando a la circunfleja proximal, intentamos avanzar el Caravelle, y como ustedes pueden ver, la dificultad en el soporte y la dificultad en avanzar el microcatéter, y pueden ver la tensión en el catéter AL1 y en el guideliner. Llegando ya a la zona del tronco, avanzamos un segundo catéter por cada vía radial e intentamos penetrar. La penetración fue tanto anterógrado como retrógrado. Ya vimos que el anterógrado no nos fue posible, y en forma retrógrado avanzamos todas estas guías: Gaia 2, Pilot 200, Miracle 2, Conquest Pro 12 y Hornet 14, y finalmente con la Hornet 14 logramos penetrar, y como ustedes ven, la guía penetra desde el tronco hacia el catéter guía izquierdo. ¿Ya? Estando en el catéter guía izquierdo, hicimos un trapping, atrapamos la guía e intentamos avanzar el Caravelle para poder avanzar la RG3, pero fue imposible cruzar con el Caravelle en forma retrógrado, tal que manteniendo el trapping retiramos el Caravelle y avanzamos un balón Eufra 1.5, y con gran dificultad logramos cruzar, dilatar toda esa zona con ese balón, y posteriormente, con la dificultad que ustedes ven acá, logramos cruzar el Caravelle desde el tronco hacia el catéter guía izquierdo con el trapping de un balón 3.0 en el catéter guía. Posteriormente cambiamos por una RG3, ¿ya? Y avanzamos balones de 1.5, 2, 3 y 4, dilatando lo que es tronco y dilatando lo que es circunfleja proximal. Ese es el resultado con la recanalización anterógrada, digamos, del tronco. Posteriormente colocamos un stent 3524 tronco circunfleja y lo podilatamos con un balón de 4. Ese es el stent bus. Posteriormente a eso, observamos que quedaba una estenosis residual al stent y colocamos un segundo stent, ¿ya? Este es el resultado final del procedimiento, donde se ve distal al stent una placa residual que después del procedimiento, que se pueden imaginar lo largo y prolongado que fue, que se los voy a resumir en esta diapositiva,
fueron 126 minutos de radioscopía, 8 ciber y 712 de medio contraste. El paciente evolucionó se fue, digamos, acá a la unidad con los accesos vasculares sellados con cierre percutáneo, a las 24 horas fue a su casa, evolucionó en clase funcional 1 y lo perseguimos durante 9 meses para que viniera a hacerse una angiografía de control que él no quería. Finalmente vino a hacerse la angiografía de control y tenía esta lesión residual de la circunfleja, donde le miramos con tomografía de coherencia óptica y distal al stent se ve una placa calcificada concéntrica, que lo podemos ver en la diapositiva superior derecha, ya con un grosor muy importante de calcio, que lo cortamos con un cutting y le colocamos un stent 2.5-19. Este es el resultado final, y el paciente está en este momento en clase funcional 1, sin angina, y muy agradecido, y dice que solo se quiere venir a controlar médicamente. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Sandoval. Excelente caso. Bueno, la verdad es que agradecemos a todos tratar de mantenerse en el tiempo. Creo que vimos 3 casos distintos en que las estrategias son diferentes, por una parte, y segundo, como pueden ver, sobre todo los que tienen menos experiencia y quieren iniciar un programa de CTO, es súper importante conocer todas las herramientas en las cuales podemos disponer hoy en día. Parte de la planificación, más allá del paciente y su indicación, es el material. Mario, ¿algún comentario sobre las preguntas que tenemos en el chat? Sí, bueno, a mí se me había encargado un poco resumir este webinar en términos de ver cómo iniciar un programa. La verdad es que yo no me voy a extender porque creo que quedó bien reflejado en lo que hicimos. Y quizás lo único que va a mostrar es una diapositiva que podría ser útil para discutir estos casos, que es esta que tengo acá. Que básicamente me parece que es un consejo que los grupos chilenos ha seguido. Yo tengo una responsabilidad, como ustedes bien saben, a nivel latinoamericano, y es un mensaje que tratamos de transmitir también desde este grupo LATAM CTO, que es de especialistas a nivel latinoamericano que ha juntado casos de tratamiento de oclusiones, y que básicamente cuando tú partes un programa tienes que tener bien claro cuáles son los beneficios del paciente. El doctor Alcaíno muy bien decía en el chat que la evidencia probablemente todavía no nos respalda mucho, pero si bien la evidencia randomizada o en estudios es un poquito dudosa, yo personalmente creo que la evidencia personal, que también es valiosa, nos dice que los beneficios van a ser siempre sintomáticos. Mejorar la angina, mejorar la capacidad física y la calidad de vida. Pero esto hay que ponerlo muy en balance frente a los riesgos, y no tuvimos acá en estos casos tan importantes complicaciones, pero déjenme decirles de que las complicaciones son muy frecuentes en este tratamiento. Usted puede llegar a tener 6 a 7 o 8% de perforación dependiendo de la técnica que ocupe. Por lo tanto, esto hay que ponerlo muy bien en la balanza. Así que si usted quiere partir con un programa, tiene que saber reconocer bien los beneficios y tratar bien las complicaciones en caso de que las tenga, y ver bien el éxito del tratamiento, y esto tiene que ver con los materiales, como bien tocó Luis en su inicio. El objetivo de este webinar era ese, aprender a seleccionar el material para cada caso. Ojalá hayamos podido dar algún mensaje al respecto. Y yo me quiero detener en esta otra diapositiva, que es el volumen de tratamientos de oclusiones por operador. Esto tiene que ver con el outcome que uno logra con los pacientes, y así hay distintos grados de nivel de operador, pero esto sin duda es una cosa que hay que manejar, y por lo tanto, y con esto termino, para plantear un programa de oclusión crónica tenemos que reconocer bien al paciente, decirle bien que lo que logramos es mejoría sintomática. Por eso tal vez a un paciente asintomático, sin isquemia, por supuesto que no vale la pena hacer estos esfuerzos. Reconocer muy bien los materiales que voy a ocupar, la estrategia, como bien quedó reflejado en los casos que vimos, saber tratar las complicaciones, me parece que es una obligación, y seguir estos pasos. Llegar a estos pasos, la educación, el proctoring, me parece que es esencial, y ir paso a paso yendo en las evaluaciones cada vez más severas, en los tratamientos más técnicamente más demandantes, hasta llegar a las técnicas híbridas. Con eso uno debería tratar de aspirar a llegar sobre el 85-90% de éxito, que yo sé que en los centros que acaban de presentar las cifras se acercan bastante a
este número, así que quiero darle la felicitación desde Solasi, desde Latam y desde Sochicar, porque el tratamiento de oclusión crónica en Chile realmente se hace a alto nivel y con programas bien estructurados. Así que, Lucho, yo con esto quiero terminar. Había unas preguntas en el chat, por ejemplo, que le podríamos preguntar al doctor Sandoval. El doctor Jamón preguntaba, ¿cuándo partir por femoral de entrada? ¿Cuándo tú partirías, Jorge, por femoral de entrada? Hola. Bueno, de femoral de entrada va a depender un poco, digamos, del soporte que uno necesite, digamos, y de el frenchaje que uno quiera ocupar. En ocasiones uno puede necesitar un alto soporte y 8 French, y uno puede elegir desde un inicio partir con femoral 8 French para realizar procedimientos complejos y eventualmente quiere ocupar técnicas asociadas de Belkin con una aterectomía rotacional, etc. Uno puede elegir. En general, digamos, el soporte femoral con catéteres de mayor frenchaje da más estabilidad y más facilidad para el operador. Yo estoy de acuerdo que estamos todos muy entrenados en radial. Desde acá, desde un inicio en el instituto, se iniciaron, digamos, los primeros casos, nos vinieron a proctorizar y desde un inicio estábamos trabajando con 8, a veces con 9 French, procedimientos muy complejos, y yo creo que la adecuada preparación y por vía femoral, digamos, es una herramienta que no tiene uno que dejar de pensar, es una herramienta útil y da mucho soporte y habitualmente estos pacientes requieren quedar hospitalizados después del procedimiento, y la adecuada hemostasia de la vía femoral, ya existen muchas herramientas para poder solucionar los inconvenientes del acceso femoral. Sí, ese me parece un súper buen punto, respondiéndole a René respecto a lo mismo. Es decir, hay que hoy día, tal vez, si bien es cierto, el acceso radial tiene múltiples ventajas que todos conocemos, tampoco hay que satanizar el acceso femoral. Como tú bien dices, los dispositivos de cierre son muy seguros, permiten controlar el sangrado, permiten igual una deambulación precoz, por tanto, aquí hay que pensar en lo que es mejor para la técnica, y en realidad creo que la principal diferencia, lo que marca la diferencia está uno en el soporte, que a veces te hace perder tiempo y es un dolor de cabeza en una CTO, y segundo, como tú bien dices, es relacionado al uso de la técnica, Jorge, ¿no es cierto?, complementaria, si vas a hacer una bifurcación, si vas a hacer debulking o quieres usar ultrasonido y tienes otra guía en otro lado. Así que eso es fundamental. Bien, súper, pues yo creo que además hay otras preguntas como que creo es importante. Está Pedro, que es un enfermero, que pregunta sobre el uso del contraste. Dice, 700 ml de contraste, ¿será mucho? Bueno, no sé quién le quiere preguntar, alguno de los tres presentadores de casos clínicos le quiere responder. Yo le contesto, bueno, el medio contraste es una herramienta para poder visualizar la arteria, y uno tiene que contemplar, digamos, los riesgos y los beneficios de la utilización del medio contraste en cada paciente en particular, ¿ya? Desde el punto de vista práctico, hay una tendencia actual que la nefropatía por contraste es un mito, ¿ya? Y el problema de la nefropatía por contraste son los pacientes que están dañados. El volumen de medio contraste, nosotros hemos tenido acá una política que en principio era restrictiva y actualmente bastante libre, y hemos hecho procedimientos con un volumen mayor a ese, y la tasa de nefropatía por contraste es prácticamente muy baja. En nuestra serie de CTO, que son cerca de 150 procedimientos, la tasa de nefropatía por medio contraste y que requirió diálisis en menos de un 2%. Entonces, desde el punto de vista práctico, nosotros necesitamos el medio contraste para poder visualizar. El medio contraste es una ayuda, uno puede economizar de distintas formas, me parece razonable, pero el límite del medio contraste va a depender de cada paciente. 700 medio contraste es un número que llama la atención. El paciente, del punto de vista clínico, no tuvo ninguna complicación a pesar de todo ese volumen,
en relación renal, y la experiencia acá, por supuesto con los medios de contraste actuales, no estamos hablando del medio de contraste antiguo, es muy escasa. Así que nuestra política actual es, y sobre todo con el uso de la inyectora, que muchas veces uno no tiene el control del volumen tan preciso como con la jeringa, es una experiencia, diría yo, que no nos estresa mucho llegar a 300, 400 medios de contraste en cada procedimiento. No sé si alguien tiene alguna experiencia. Quisiera cerrar un poquito la discusión al respecto de eso y quizá podríamos ir cerrando el webinar, Luis, porque ya... es la hora. Ahora, claro, es interesante lo que dice Jorge, pero Jorge habla desde la perspectiva del centro muy experto, donde tienen operadores con mucha experiencia y donde probablemente el éxito del procedimiento, ellos sabían que estaba en algún modo asegurado. Por lo tanto, claro, en ese momento, el beneficio al paciente de tratar ese tronco probablemente era un poco más robusto que el riesgo de prolongar un procedimiento. El problema no son los 700 ml de contraste, el problema es un procedimiento que dura 2, 3, 4 horas, un procedimiento que tiene una exposición de rayos importante, y por supuesto que en un centro con poca experiencia no es lo recomendable. Y ahí tenemos que ser bien claros de dar un mensaje de hay que saber cuándo parar. Cuando tú no tienes un avance claro en tu procedimiento y ya llevas más de 300 ml de contraste, o más de 35 o 45 minutos de radioscopía y tú no ves ningún avance, yo creo que, y la experiencia tuya no es la adecuada, yo creo que es bueno parar. En las manos de Jorge y del tórax probablemente eso no es el caso, y bueno, tremendo caso, yo los felicito porque el beneficio al paciente fue muy, muy importante. Pero el mensaje desde acá es que ojalá tengamos esos criterios bien claros para saber cuándo detenerse, porque estos pacientes son todos pacientes estables por definición, y perfectamente pueden volver al laboratorio en un segundo tiempo, una vez que uno ya tiene claro por dónde seguir después. Lucho, yo con esto te dejo para cerrar el webinar y tu última conclusión. Sí, bueno, gracias. Nuevamente repetir los agradecimientos a cada uno de los panelistas, primero por dedicar el tiempo, por revisar los casos clínicos, Mario, a ti también, por la colaboración y la recepción inmediata para cuando nos pidieron organizar esto. Gracias a Camil y a la sociedad que nos encargó esta responsabilidad. Para nosotros fue un orgullo y creemos que todos hemos aprendido, y si podemos colaborar en esto, felices. Así que tengan una buena noche, ojalá que nos podamos ver físicamente más temprano que tarde. Así es que un abrazo a todos y gracias a todos los participantes de la sesión. Gracias a todos, buenas noches. Chao. A todos, chao.